Bienvenidos sean todos ustedes a este Canal 8, a este canal pluralista tinerfeño para todo el archipiélago, y también bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, entrevistamos a personalidades de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de la vida profesional de las islas de Tenerife y del archipiélago. En esta ocasión tenemos que agradecerle la invitación que le hemos cursado a don Virgilio Gutiérrez Herreros, que es presidente de la demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Don Virgilio había estado ya en algunos de nuestros programas, en programas de debate, concretamente en Crítica en 8, entre otros, pero bueno, teníamos pendiente, lo que se dice ahora, pendiente de la asignatura, bueno, pues pendiente de la asignatura de entrevistarlo a él, de que nos hable de él mismo. Yo sé que eso, él se resiste bastante a hablar de sí mismo, pero intentaremos que nos hable un poco de sí mismo, y de asuntos que tienen que ver con la arquitectura, por supuesto, en Tenerife y en Canarias. Don Virgilio, muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por estar aquí. A ustedes, buenas tardes. Bien, usted nace en Santa Cruz de Tenerife hace unos 47 años, más o menos. Más o menos. Más o menos. Cursa el bachillerato en el Colegio Alemán de la capital tinerfeña y de Canarias. Y cómo, por ejemplo, desde la distancia del tiempo y desde la distancia de la experiencia, ¿cómo valora usted aquel sistema didáctico, las primeras enseñanzas que recibe en el centro que hemos comentado? La verdad que cuando me plantearon venir, comentaba que hablar de mí me cuesta mucho, ¿no? Sí, bueno, ya. Intentaré atender, tenía referencias, ¿no? tenía referencias, perdón, y he empezado anunciando a la audiencia esa circunstancia. Bueno, ¿no? pero no pasa nada, ¿no? Con buen recuerdo, ¿no? Fue una suerte, ¿no? El poder participar de un colegio que en aquel entonces posibilitaba un intercambio cultural con compañeros de muchos lugares, ¿no? Habían niños y niñas de Sudamérica, de Europa, pues Noruega, Alemania, Inglaterra, por supuesto de la península. Conformábamos un grupo de niños y niñas locales con otro grupo de hijos de personas que vienen a trabajar ocasionalmente a la isla, ¿no? Entonces pues se generaba un ambiente normalmente creativo e interesante, ¿no? De cara a la formación. Un ambiente enriquecedor, de algún modo, cosa que puede ahora suceder, digamos, en otros marcos, en los marcos de esos flujos migratorios que tenemos en la isla. Sí. Puede suceder con los niños que procedentes de distintas culturas, de distintas nacionalidades. Era algo así, realmente era algo así, además era mixto, ¿no? Con lo cual en aquella época pues también era una cosa... Era muy avanzado en esa época. Muy progresista, ¿no? Muy liberal, ¿no? Y yo creo que a todos nos viene muy bien esa posibilidad de crecer con niños y niñas de otras culturas, ¿no? De las cuales se aprende muchísimo, ¿no? Eso ayuda a abrir la mente ya, completamente, desde el principio. Completamente. Yo personalmente siempre me sorprendo, que es un tema real cuando se habla de la discriminación de la mujer, pero los que nos hemos educado en otras circunstancias nos cuesta entender que eso aún pueda suceder, ¿no? Porque lo vives de pequeño, o sea, esa igualdad la vives de pequeño de otra manera, ¿no? Claro. Y eso era una suerte, ¿no? Ustedes han vivido una igualdad muy natural. Muy natural, muy bueno, diaria, ¿no? Claro. Que estábamos codo con codo, ¿no? Con gente de cualquier lugar y, insisto, niños y niñas que éramos lo mismo, ¿no? Sí, don Virgilio, ¿por qué opta usted por la carrera de arquitectura? Todos sabemos, ustedes saben, que la carrera de arquitectura tradicionalmente pues ha sido considerada como una cualificación especialmente difícil dentro de los estudios superiores. Es decir, yo no sé si como tópico o como realidad, pero ha sido así. ¿Por qué opta usted por la arquitectura? Bueno, realmente lo es muy complicada, ¿no? Una carrera muy complicada. Pues porque amigos cercanos decidieron estudiarla, porque era una opción de poder irte fuera de tu casa a estudiar fuera, ¿no? Y emanciparte joven, ¿no? Y por probar, ¿no? O sea, realmente, pues como todo, casi todo en la vida, que es según te dé en el momento en que se te plantee, ¿no? Bueno, situaciones circunstanciales, de ninguna manera vocacionales, nada. O sea, no era el niño
que desde niño yo quiero ser arquitecto. No, realmente no sabía lo que era la arquitectura cuando entré en la universidad, ¿no? Claro. Y cuando usted dice, la define, yo no me atrevía tanto del desconocimiento, pero sí de la dificultad, de que es una carrera complicada. ¿Por qué es complicada la arquitectura? Lo era, bueno, ahora también no tanto, pero era una carrera muy selectiva en los primeros cursos, con asignaturas quizás sin una aplicación directa a lo que es la titulación en sí, y que pretendían formarte en asignaturas, digamos, básicas, pero que al fin y al cabo eran filtros, ¿no? Para, digamos, seleccionar, ¿no? A los que aguantábamos al final más, ¿no? Muy dura los primeros años, ¿no? ¿Pero siempre materias aprovechables o materias, digamos, había caprichos? Un poco de todo. Yo recuerdo materias que no, realmente ahora las ves y dices tú era una pérdida de tiempo, ¿no? Y otras que realmente sí valían la pena, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo. Bien, parte de la carrera la realiza usted en la Escuela Técnica Superior de Las Palmas, de Gran Canaria, 1975-78. Y la otra mitad de la carrera, también más o menos, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ¿no? ¿Usted experimenta grandes o sustanciales diferencias entre uno y otro centro? Digamos que ambas tenían enormes cualidades positivas y también negativas, ¿no? Distintas. Por ejemplo, en la Escuela de Las Palmas se favorecía mucho el trabajo en equipo. Los medios no eran los que indudablemente puedes tener en Madrid. Y entonces, como alumno, los profesores y los alumnos te esfuerzas muchísimo más en meterte en determinadas asignaturas, ¿no? En Madrid, en cambio, era tanta la gente que muchas asignaturas, digamos, casi se aprueban con trucos, ¿no? O sea que realmente, como siempre, Madrid, pues parece que es mucho más, pero al final yo tengo que decir, siempre he dicho que cada una con sus cosas buenas y malas, ¿no? Y al final, si sacas las cosas buenas de una y de otra, pues al final puedes conseguir lo que tú buscas, ¿no? Claro. Quizá en Madrid más potenciación del individualismo, de la competitividad. Sí, en Madrid quizás lo que a mí más me agradaba, que bueno, indudablemente podías conocer arquitectos mucho más conocidos, ¿no? Y pues profesores que venían de otras universidades, pues siempre es más fácil que vayan a Madrid que vayan a Las Palmas. Y eso indudablemente te daba unas opciones de conocimiento más favorables, ¿no? Pero yo insisto que al final el tema de la universidad depende de uno mismo, ¿no? Y si aprovechas lo que tienes alrededor y lo reconduces a tu interés, pues al final da igual que estés en Madrid o que estés en Las Palmas, Que estés, ¿no? en otro sitio. Sí, en el último curso, 1981-82, recibe la beca de la Fundación Nacha Urioste. ¿Eso fue un estímulo, esa beca para usted? Unas becas, digamos, de segundo orden que existían en la escuela para ayudar a determinados estudiantes que la solicitaban, pues para entrar en determinadas cátedras, y esto lo típico, sacar fotocopias, cuidar en exámenes y ese tema, aunque cuando me tocaba cuidar miraba para otro lado, ¿no? Pero bueno, y con eso solidaridad. Sí, o sea, digamos que era más bien una ayuda para poder salir los fines de semana con algo más de dinero, ¿no? Y poder disfrutar más de cuando uno descansaba que realmente otra cosa, ¿no? Bueno, en mi caso pues era una cátedra a cargo de Rafael Moneo, y bueno, tuve la opción de estar cercano a este arquitecto, ¿no? No fue una experiencia positiva para nada para mí, yo siempre vuelvo a lo mismo, o sea que realmente cada cosa tiene su momento y depende de cómo lo tomes, pues le puedes sacar partido, ¿no? Yo realmente no, digamos que me ha servido más para el currículo que para otras cosas, ¿no? Oiga, y sin querer sublimar a nadie ni entronizar a nadie, ¿a quiénes considera usted sus maestros? ¿Realmente tiene usted maestros o no acaba de reconocerlos? El tema de los maestros, no sé, es que me cuesta mucho distinguir dónde empieza tu actividad profesional y tu actividad o tu vida privada, ¿no? No sé, para mí es muy complicado, ¿no? Maestros es cualquiera, ¿no? En cualquier otra actividad, ¿no? Quizás más de otras actividades, no lo sé. En el tema de la arquitectura, pues sí los hubo, indudablemente, ¿no? Tuve la suerte
de poder tener a Juan Daniel Fullaondo, murió hace pocos años, que volvía a la Escuela de Arquitectura en aquel entonces, y un grupo de, también con mucha suerte, pues caímos en el curso de este señor, y era un pedagogo de estos que solamente se encuentran una vez en la vida, ¿no? Y bueno, en torno a él se constituyó un grupo que fomentaba mucho el trabajo y la iniciativa particular y la creatividad, y la verdad que tengo magníficos recuerdos de esa etapa con Juan Daniel Fullaondo, ¿no? Bien, sus años de carrera coinciden con el periodo de la transición democrática. ¿Ustedes percibían, sus condiscípulos, usted, que aquellos eran tiempos de relieve histórico? O bueno, usted se dedicaba a la arquitectura y a nada más. Vamos a ver, ahí vuelvo otra vez a no acabar de definir bien esa línea, ¿no?, entre la persona, el estudiante, ¿no? Al final es todo lo mismo. Yo era un niño muy bueno, ¿no? Muy estudiante, Buen estudiante. Buen estudiante, ¿no? Y he sido también muy vago, siempre me ha costado, pero bueno, buen estudiante, ¿no? Y muy niño, muy infantil, siempre digamos que he ido llegando todo un poco tarde, ¿no? Mi etapa de estudiante creo que la enmarcaría en un tiempo de mucha ingenuidad, ¿no? No tenía ningún tipo de implicación, esa implicación la he ido adquiriendo poco a poco con el tiempo. Yo siempre digo que tenía amigos que salían, ¿no?, y con las manifestaciones, y yo aquello no lo acababa de es decir, usted no se sentía animado a participar en política en aquel momento. Es que no, quizás porque en el entorno familiar mi padre había muerto unos años antes, no tenía ese marco, digamos, familiar en el cual yo me desenvolviera en ese sentido, y realmente siempre lo viví de manera muy tangencial, ¿no? Posteriormente pues ya me he ido implicando muchísimo más, ¿no? Yo quizás en mi vida he ido al contrario, ¿no? O sea que... No, yo pienso que no, yo pienso que cada uno coge los trenes, los vagones de los trenes según las estaciones. Sí. Y claro, cada uno pues nunca es tarde, ¿no? Sí, nos cogió, cuando lo del golpe de Estado estábamos allí, ¿no? Y además vivíamos en un edificio donde vivían una serie de generales que estaban en el cuartel donde salió Tejero, que vivíamos justo enfrente, ¿no? Y aquella tarde pues la recordamos siempre, pero bueno, siempre, insisto, cuestiones muy... Sí, colaterales, ¿no? Hay que decir que no se sentía usted particularmente nunca estuve implicado a ninguna militancia política en ese momento. No. Bien, obtiene el título de arquitecto por la Escuela Superior de Madrid, 1982, y sus especialidades, ¿sería correcto decir que las más destacadas son el urbanismo y la composición o no? No, es que no sé cuál es mi especialidad, ¿no? Este tema de la arquitectura... Usted ha hecho, ya hablaremos de eso, perdone, ya hablaremos de eso aunque no quiera, usted ha hecho cosas en urbanismo. No, bueno, sí, pero yo digo, a pesar de que yo soy el representante de los arquitectos y los urbanistas ahora sí, en Tenerife, La Gomera y El Hierro, que el urbanismo no es la especialidad que yo practico con interés, ¿no? Que estuve en una etapa dedicado a ello, pero yo prefiero todo lo relacionado con la edificación, ¿no? Edificación. Sí, y ahí como especialista, pues a veces nos mandan unos estadillos donde tienes que poner la cruz, ¿no? Y acabas y dices, no he puesto la cruz en ningún lado, ¿no? O sea que... ¿De especialidad? Para mí, ninguna, ¿no? O sea entonces puede decir... No lo sé. Oiga, pero bueno, eso no es malo. Me gusta la edificación. ¿Puede decir que es... No, por malo. Perdone, o sea, que es generalista? Sí. He tenido una enseñanza generalista, ¿no? Bien. Hay amigos que dicen que yo soy una persona muy intuitiva y muy poco rigurosa para determinadas cuestiones y otras no, y es cierto, ¿no? Yo no sé de nada, ¿no? Ya en la vida profesional comparte estudio de arquitectura, en primer lugar con don Ramiro Cuende, y después ha desplegado su quehacer profesional con frecuencia, con la colaboración de otros compañeros en eso sí soy especialista. En eso sí soy especialista. Ahí, pues mire usted, ya no es tan generalista en eso. No, ahí soy muy particular. Porque yo quería preguntarle precisamente por eso, ese trabajo en equipo, del que usted, pues no solo lo ha seguido, sino que es verdadero defensor y verdadero practicante del trabajo en equipo, valga la expresión, merma o más bien favorece los talentos y las aptitudes personales en su caso,
de un arquitecto? Yo pienso que es una oportunidad que tenemos todos a mano y la empleamos poco, ¿no? El colaborar con compañeros te hace crecer continuamente y aprender una barbaridad. Yo se lo debo todo a mis compañeros. Yo he trabajado con más de 30 Sí, sí. arquitectos Sí, yo solo le nombraba locales, el primero, foráneos. solo le primero a don Ramiro Cuente, pero después hay todo, Sí, vamos, hay un todo. siempre lo mantengo porque creo que es una manera de aprender y progresar y crecer, o sea, es la mejor manera. Bueno, usted ha redactado y ha dirigido numerosos trabajos, muchos de ellos por encargo oficial o por prosa, viviendas municipales de Santa Cruz de Tenerife, la Consejería de Educación, Autoridad Portuaria, bueno, distintos organismos le han encargado a usted trabajos y usted ha redactado trabajos para... ¿Todos esos encargos le han restado luego a usted o no independencia en sus criterios profesionales para evaluar o para juzgar determinadas actuaciones de esas mismas administraciones? Desde mi posición ya como representante de los compañeros, ¿no? Sí, Hombre, claro. siempre es una situación compleja, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que somos un grupo, el que dirigimos el colegio ahora. Bueno, yo en eso también soy otro experto porque llevo 17 años en lo que es en diferentes cargos de la organización colegial, ¿no? Pero siempre he dicho que en esta etapa en la que a mí me ha tocado ser presidente, en un primer ciclo de 4 años, ahora hemos iniciado otro segundo de 3, somos un grupo de personas independientes, que no tenemos un gran patrimonio personal detrás que nos digamos, sustente, ¿no? Ni tampoco pertenecemos a ningún grupo económico de poder que nos apoye. Somos personas totalmente de la calle que tenemos una manera de entender la actividad profesional y la vida y ejercemos ese sentir tanto en el despacho como después en el colegio. Es muy difícil, y en mi caso particular, establecer esa línea que separa una posición y otra. Yo no comparto cuando dicen, no, cuando hablas como presidente tienes que especificar que estás hablando como presidente, y cuando hablas como Virgilio arquitecto tienes que hablar, o Virgilio persona, no, o sea, yo, y el día que alguien no esté de acuerdo con eso, pues bueno, pues dejará ahí está, la presidencia, ¿no? sí, o bueno, ahí están las digamos, formas democráticas de acceder a estos puestos, y mientras compañeros depositen en ti la confianza, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, siempre surgen problemas, pero intentamos siempre, digamos que además el criterio personal para desarrollo de todos esos trabajos es el mismo criterio que afortunadamente, por suerte, no lo sé, es el que defendemos después a nivel colectivo, ¿no? Cuando en alguna ocasión nosotros hacemos un planteamiento y nos tachan de utópicos, yo siempre digo que bueno, ahí está el trabajo después de todo ese grupo de personas a nivel particular que hacen que esas manifestaciones que pueden tenerse utópicas con la realidad del trabajo del día a día fuera tampoco son tan utópicas, ¿no? Porque ahí está lo que se ofrece desde ese grupo, ¿no? Es decir, que no hay compartimentos estancos en usted en cuanto a adoptar a la hora de adoptar criterios. Bien, vamos, háblenos por favor del planeamiento, de los planes de ordenación, si es que cabe hablar de ordenación, si han llegado tarde para la ordenación territorial del archipiélago y sobre todo de Tenerife. Sí, a mí me cuesta hablar de otras islas que no sea Tenerife porque es la pues hablemos de experiencia, Tenerife. por eso. Bueno, recientemente hablábamos de estos temas en un debate en el colegio y se decían las mismas cosas que cuando yo entré como arquitecto en este colegio escuchaba, ¿no? O sea que estamos hablando de hace 20 y tantos años, se decía exactamente lo mismo que se está diciendo hoy en día, ¿no? Hemos, digamos, ido la realidad por un lado y la legislación por otro. Seguimos sin acabarla de rematar y seguimos improvisando mucho, seguimos actuando sin la debida coherencia en muchos de los planteamientos urbanísticos y ya en conclusión en las consecuentes obras singulares, y ahí hay una enorme asignatura pendiente que yo no sé si algún día seremos capaces de resolver. ¿Cuál?
Me refiero a una articulada y coherente política de ordenación territorial que emane de un adecuado pacto social sobre futuro, que es lo que falta en estas islas y en Tenerife en concreto. O sea, llevamos, insisto, discutiendo sobre estas cuestiones muchísimo tiempo y sigue sin definirse ese modelo de aspiración como comunidad que guíe toda esa definición de leyes y de proyectos específicos posteriormente. Sí, es decir, que nuestras administraciones públicas no han sido conscientes y congruentes pues, con la fragilidad, con la limitación territorial, ni tampoco con... O sea, y han ido más a permitir o a dejar de hacer el hecho consumado. A mí no me gusta hablar de administraciones haciendo una distinción con respecto al resto de la sociedad. Yo creo que este es un problema, por eso hablo de pacto social, hablo de pactos sociales. Es un tema, digamos, de implicación de todos, ¿no? Afortunadamente en la política en Canarias, en contra de lo que muchos dicen, existen personas de enorme sensibilidad y con enorme voluntad de hacer las cosas bien. Quizás la lectura que yo haga es de falta de coordinación o falta de una adecuada dirección que imbrique todas esas inercias hacia nuestra aspiración, ¿no? Sí. Pero después también hay grupos y hay, digamos, que no están dispuestos a ese pacto social, sino que están dispuestos a una rentabilidad inmediata, particular, y a veces... Eso es lo que decimos a veces, igual sin razón, que a río revuelto ganancia de pescadores, entonces muchas veces la falta de una concreción en las normativas y en los proyectos pues hace que se tomen decisiones muchas veces sin la debida solidez, ¿no? Nos ha faltado una legislación ágil, adecuada, respetuosa. Indudablemente, además cada vez lo complicamos todo más, ¿no? Decíamos también recientemente que, por ejemplo, hablando de normas, existía una norma de habitabilidad del año 44 que eran 4 líneas y con eso se ha construido España hasta los 90, ¿no? Y a raíz de ahí las normas de habitabilidad se empiezan a engordar y al final no hacen mejor espacio urbano que el que se hacía con la norma de habitabilidad anterior. Y yo siempre digo que ¿por qué no aprendemos también de esas cosas? O sea, que el progreso no consiste en complejizar toda la vida, sino que simplifiquémonos la vida, ¿no? Una sociedad desarrollada debe dejar tiempo para el ocio, no debe de complicar todo cada vez más, que haga que para dar cualquier paso tengas que ir al lado con un buffet de asesores que te orienten hacia las medidas acertadas, ¿no? Pienso que nos equivocamos mucho en ese sentido. Cuando se dice que nuestro espacio territorial, el espacio tinerfeño, es ya caótico, es ya... ¿Usted considera que es así o usted entiende que todavía hay espacios salvables y sobre todo susceptibles, en algún caso, de rehacerse, rehacer paisajes, rehacerse sobre todo paisajísticamente en algunos aspectos? Vuelvo a Tenerife, ¿no? Tenemos la suerte estamos en Tenerife. Tenemos la suerte de que tenemos un 50% del territorio protegido, ¿no? Y eso ya nos da un halo de serenidad, de esperanza, de tranquilidad, ¿no? Después existe otro 50% que está sometido al crecimiento que no vamos a poder parar. O sea, cuando yo escucho que hay que tomar medidas para frenar el crecimiento y si es que formamos parte de la Comunidad Económica Europea, estamos colocados en el centro del mundo. Nosotros no somos ultraperiferia, nosotros somos el centro del mundo. Estamos a 2 pasos de África, a 2 pasos de Centro Europa y Sudamérica es nuestra casa, ¿no? Realmente somos centro del mundo. Entonces, pertenecemos, como decía, a la Comunidad Económica Europea y aquí la entrada de personas, o sea, yo siempre cuando me hablan de estas cosas pienso en Lisboa, pienso en Londres, pienso en París y allí es lo que hay. O sea, es una falacia, entiendo yo, entender que en Tenerife vamos a vivir limitados a la población que actualmente tenemos. Por lo tanto, en ese 50% y en la implicación que ello conlleva con ese otro 50%, es fundamental una planificación precisa, ¿no? Concisa, ágil, ¿no? Que posibilite acoger ese crecimiento con la mayor calidad. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos esos, no se aplican esos instrumentos con el, no digo interés, sino con
vuelvo, y perdóneme que repita tanto lo mismo, a esa coherencia, pues claro, nuestros entornos son muchas veces espontáneos, improvisados, con arquitectura en muchas ocasiones descolocada, desarraigada, desproporcionada. Yo siempre utilizo mucho ese término del ¿no? O sea, tenemos arquitectura muy desubicada en el territorio, ¿no? Ocurre que... ¿También deshumanizada? Hay ámbitos que son enormemente humanos y muy sensibles, y hay otros que son un desastre, ¿no? Algunos muy recientes en los cuales además los arquitectos somos también muy responsables, ¿no? Junto con la administración esencialmente y los empresarios, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en la ampliación del polígono del Rosario hacia el suroeste, ¿no? Que desde luego, si ese es el modelo urbano que ofrecemos a nuestros hijos, pues estamos haciéndolo rematadamente mal. Afortunadamente hay otros entornos que son todo lo contrario, algunos de hace tiempo, ¿no? Y algunos ligados también al turismo, tan denostado en cuanto a esa falta de calidad, como por ejemplo lo era la urbanización Tembel, ¿no? Que ahora da pena ver cómo está, ¿no? O sea, se han hecho cosas muy bien, se siguen haciendo cosas muy bien, pero en general hay que tener mucho más cuidado porque es un territorio muy frágil, muy limitado. Habría que insistir, porque usted también se ha ocupado en algún trabajo, creo, sobre eso de rehacer, sí. de recuperar. Explique. Esa es una terminología... Es uno de sus trabajos, sí, que me parece que son... Me dicen que me repito mucho con ese tema, pero a mí personalmente me ha abierto optimismo. O sea, creo que da opciones de que cuando te enfrentas a un entorno estropeado, sí, lo puedes arreglar como un coche, un traje, ¿no? Y eso es viable continuamente en nuestros espacios, ¿no? Yo también nací quizás en un entorno familiar muy negativo en cuanto a todo lo que era la ocupación progresiva de las laderas del norte, ¿no? Desde la laguna hasta el puerto, ¿no? Mi madre es del puerto de la Cruz, entonces íbamos mucho, y siempre crecí viendo cómo se colmataban de una manera desordenada, ¿no? Deterioros continuos. Eso te crea un desaliento personal, pero que después cuando te das cuenta de esa opción de arreglar y de rehacer y de reconstruir, pues a mí me ha servido para ver las cosas con una posición mucho más positiva. ¿Usted es partidario de recrear, de recuperar y de recrear? Se puede constantemente extraer la raíz, ¿no? Eso es algo que siempre es posible, ¿no? Ahí en Tenerife nos falta mucho por hacer también. Bueno, mucho, claro, afortunadamente. Eso sí que nos puede dar mucho trabajo a nosotros, ¿no? Sin entrar en esa crítica de que construimos mucho hormigón y mucho cemento. Ahí hay mucho que hacer, sí, mucho que arreglar, ¿no? Y poco que estropear, ¿no? Y poco que estropear. ¿Y también mucho que demoler o no? También, demoler siempre, hay cosas que siempre... Pero tampoco hay que demonizar la ciudad y el entorno existente, ¿no? Porque la vida es plural, como este programa, ¿no? En la presentación que usted hacía, sí, y cabe todo, ¿no? No puede ser todo perfecto. O sea, afortunadamente la sociedad española y canaria posibilita esa imperfección, ¿no? Que también es vital, ¿no? O sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno y tampoco podemos pensar que la enseñanza germana, ¿no? O sea, lo digo por las partes que a mí me toca, sí, y que me ha costado mucho eliminar de mi bagaje, ¿no? La imperfección es una parte importante en las decisiones, en la toma de decisiones. Sí, bueno, eso que le ha costado, permítame un comentario, que no quiere ser entrometido, ni muchísimo menos, pero eso de eliminar esa formación supongo que será de asumir y de flexibilizar, pero no, porque en cuanto a disciplina y en cuanto a una serie de valores, supongo que esos son permanentes. Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, yo digo que te comen parte de las neuronas y eso ya después es difícil. Esos son permanentes, imprime carácter, ¿no? Sí, un poco menos. Imprime carácter, ¿no? Pero sí creo que es difícil, ¿no? Pues porque son ritmos distintos, ¿no? Claro. Y yo creo que el nuestro es el bueno. Oiga, ¿y en qué medida comparte usted ese concepto político de moda, por otra parte, que se llama desarrollo sostenible y que hay muchos ciudadanos que no acaban porque piensan que es como juntar el agua con el aceite, dicho en frase vulgar y muy redonda?
¿En qué medida comparte usted ese concepto político del desarrollo sostenible? Y para que haya un desarrollo sostenible, en el caso de Tenerife, ¿no? ¿Qué es lo que habría que empezar por respetar y por tener en cuenta como principios básicos para después hablar de ese desarrollo sostenible? Los que saben de este tema dicen que ya Tenerife es una isla insostenible, ¿no? Y que habría que retroceder en muchas cuestiones para realmente generar de aquí al futuro un entorno que se ajustara a esos requisitos, digamos, de racionalización de los recursos, concentración de todas las infraestructuras para evitar pues, pérdidas innecesarias en los transportes, en las comunicaciones, en las redes de agua fecales, en las redes de agua potable. O sea que, digamos, el principio de la sostenibilidad va ligado a la concentración y va unido a la racionalización en la utilización de todos los recursos y, claro, si pensamos en nuestro territorio es totalmente lo contrario, es disperso. O sea, es disperso. Discutíamos también recientemente una propuesta del Gobierno de Canarias en relación a una modificación de la Ley Canaria de la Vivienda para fomentar la vivienda protegida, algo que es necesario. Ahora hablaremos de la vivienda. Algo que es necesario, pero se aboga por la posibilidad, en casos excepcionales, de reclasificar el suelo rústico, ¿no? Cuando el suelo rústico debería de ser algo que tuviéramos ya en una urna casi, ¿no? O sea, tampoco llevado al extremo, pero no entendemos cómo ha habido tanta legislación que posibilita otras maneras de llegar a través de una gestión eficaz al suelo que posibilite esa vivienda protegida, o en La Palma, saliéndonos de Tenerife, cuando se aprobaron las directrices para las islas menores, cómo se fomentaba la ocupación de hoteles en el centro de determinadas fincas, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿y por qué no junto a núcleos consolidados, por qué no junto a infraestructuras? Y tenemos que construirlos donde más ilógico es con respecto a los principios de sostenibilidad, que el gobierno continuamente, o todos nosotros continuamente estamos hablando de sostenibilidad y al final estamos tomando medidas que son ajenas a ese... Esa ley de medidas, saliéndonos un poco de Tenerife, de ordenación territorial y actividad turística, del Hierro, La Gomera y La Palma. Bueno, ya ha avanzado usted cuestiones sobre La Palma. Con respecto a las demás islas, es una ley realmente... En el Hierro y en La Gomera tampoco habría... las escalas son diferentes, ¿no? Y los planteamientos, digamos, que no eran preocupantes. Nos parecía... que ese paso que se daba en La Palma, ¿no? Y que ahora se constata con el tema de la con la vivienda, perdón, de protección oficial genérica para todas las islas, en aquellos ayuntamientos que no tengan adaptado su planeamiento a la legislación, pues abre caminos que son peligrosos, ¿no? Si continuamente estamos diciendo que esa dispersión nos mata, ¿no? Planteado desde un punto de vista caricaturesco, ¿no? ¿Por qué todas las medidas no fomentan lo que es la concentración y la renovación y no la continua ocupación de los ámbitos más débiles, ¿no? Sí. En general, ¿qué opinión le merece a usted esa planificación y esas posibles ejecuciones de esas grandes infraestructuras de Tenerife o para Tenerife? Háblenos de alguna de ellas. Un planteamiento general. Tenerife va a seguir creciendo. La necesidad de determinadas infraestructuras obedece a ese crecimiento que, digan lo que digan, no vamos a parar. Lo que ocurre es que muchos de esos proyectos, que algunos son necesarios, otros son más discutibles, no se explican ni se presentan a la opinión pública de una manera coherente, con todo lo que es el sistema legislativo y de planificación, sino que muchas veces se presentan como proyectos aislados que hace que desde el punto de vista del ciudadano se reciban con muchas suspicacias, ¿no? Ya no sucede desde el punto de vista técnico, pues desde el punto de vista social, pues algunas son muy difíciles de entender, ¿no? Hablar del tranvía es un tema que podemos entender que el servicio
público es fundamental. O sea, la movilidad no la vamos a resolver haciendo más carreteras y comprando más coches, porque llegará un momento en que no cabemos. Con lo cual el transporte público es fundamental. Y en el transporte público las guaguas son fundamentales, y el tranvía lo puede ser también, ¿no? Y probablemente el tranvía complemente muchas de las necesidades que en materia de movilidad tengamos en el futuro, ¿no? Pero nosotros hemos sido siempre muy críticos porque no existe y no se ha desarrollado un plan especial de transporte, ¿no? Cuando esto lo planteamos nosotros en el Cabildo, siempre, sí, pero es que nosotros ya dominamos todas las consecuencias de ese plan especial que no está redactado y no está presentado, y nosotros siempre decimos, pero ¿y por qué no hacen ustedes el esfuerzo de presentarlos para así tener la información debida y eliminar suspicacias y creer que las cosas pues se están haciendo de una manera lógica? Yo creo que evitaría muchas discusiones y muchos problemas. En el puerto de Granadilla pasa algo similar, ¿no? O sea, al final, ni como técnicos ni como ciudadanos sabemos muy bien dónde está la necesidad, ¿no? Después está otra realidad que está en la calle, que no hay que ocultar, que es ese boca a boca de que muchas de estas infraestructuras siempre obedecen a operaciones especulativas de grupos económicos y de poder que se mueven por detrás y que nunca sabes dónde empieza o dónde acaba ese comentario que está en todos los cafés y en todos los bares y en todos los lugares y en todas las casas de esta tierra, ¿no? Y esa es otra realidad, ¿no? Claro, si esas infraestructuras no se explican, enmarcadas en la verdadera necesidad, y además la aderezamos con todo tipo de cuestiones en relación a esto, pues pasa lo que está pasando en Tenerife, que bloquea infraestructuras que son necesarias, ¿no? Claro, además sabemos que acaba de surgir pues, una plataforma o así en defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife, del puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo cual quiere decir que si hay que defender el puerto de Santa Cruz de Tenerife, no parece muy protegido hasta la fecha. Entonces, bueno, frente a Granadilla, como usted sabe, al puerto de Granadilla pues siempre ha subsistido el que habría que desarrollar antes el puerto de Santa Cruz en todas sus posibilidades, ¿no? Es decir, este es un comentario. Pero bueno, yo quería, en concreto usted ha sacado el tranvía, ha sacado también asunto de las Teresitas. Bueno, las Teresitas es un problema de otra escala, nivel, de otra sí, escala, ¿no? Sí. El colegio tuvo una participación muy comprometida en la defensa de la playa como lugar de ocio para el área metropolitana, un ámbito que es de los pocos que nos queda donde poder disfrutar de un espacio artificial, porque realmente es muy manipulado, pero donde puedes respirar, ¿no? Porque no está construido, y nosotros necesitamos no solo mirar al horizonte para olvidarte de ese agobio, sino también poder disfrutar de lugares que te den esa serenidad. Y las Teresitas era el marco idóneo, además como puerta de entrada al macizo de Anaga, ¿no? Bueno, se ha dado un gran paso en la eliminación de los hoteles en el frente, que realmente no es del todo cierta, porque la propuesta de Dominique Perrol concentra una alta edificabilidad que también se ha reducido ahora en lo que es la batería, en la roca, que está, vamos, ocupa una cuarta parte. Los que hemos sido usuarios de la playa lo sabemos, o sea, tú te colocas en la arena y miras a la batería y eso es frente de playa, ¿no? Y ahí pues irá un gran hotel diseñado por Dominique Perrol, ¿no? Pero el grave problema de las Teresitas es la conurbación que se pretende hacer por la gran urbanización en la segunda fila, que no es segunda fila, ¿no? Y que duplicará los habitantes de San Andrés, y que realmente es un fondo de saco que ya genera múltiples problemas de movilidad, y que generarán sin duda la necesidad de una apertura de vías alternativas de conexión con la laguna, por otro lado, porque es que muy difícil va a ser resolverlo solo a través de la línea costera con Santa Cruz. Y de ahí nuestra posición siempre crítica en relación a la ocupación total de las huertas, ¿no? Y entendemos que debería de matizarse mucho más pero bueno, eso creo que ya es una batalla casi perdida, ¿no? Y también es cierto que mucho se ha ganado con el liberar el frente directo de la playa, ¿no? Usted hablaba antes de esa falta de información a veces que se produce entre la ciudadanía ante esas infraestructuras hacia esas grandes obras.
También puede suceder, vamos a ver, temas muy concretos. El Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, hay voces que se posicionan en el sentido de que en lugar de organizar en primer lugar lo existente, ¿no?, y a partir de ahí proyectar el futuro, pues ha hecho tabula rasa en muchas zonas, ¿no? ¿Usted comparte esas voces, comparte sus criterios o no? El tema del urbanismo y de la planificación concreta Sí. es muy difícil, ¿no? Es muy compleja. Desde el colegio estamos estudiando el plan, vamos a llegar tarde, ¿no?, con lo que es la formación de una opinión desde la demarcación, pero estamos en ello, ¿no? No quisiera ahora entrar en matices porque estamos precisamente en estos días... Pero se van a posicionar. Sí, nos posicionaremos. De todas maneras, yo lo que quería decir en positivo hacia el plan, que han hecho una campaña de información que quien ha querido ha podido estar en ella, ¿no?, y documentarse de lo que se pretende hacer o no. Eso yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Otra cuestión es que después estemos o no de acuerdo con determinados criterios en cuanto a cómo debe ser la ciudad del futuro en Santa Cruz, cómo deben ser las tendencias a las que debe de apuntar morfológicamente el diseño de determinadas áreas, con concentración de determinados equipamientos. Eso es una discusión de otro nivel, ¿no? Indudablemente, muchas asociaciones o barrios que se han posicionado en contra es porque se han sentido afectadas por decisiones, y eso es natural, y ojalá los procedimientos de participación ciudadana se aprovecharan como se están aprovechando, que no aprovechamos los ciudadanos de Santa Cruz, por ejemplo, en el caso de Caboyanos, con el cual somos críticos todos, pero no fuimos capaces en aquel momento de ir y presentar como ciudadanos, como técnicos, como políticos, como oposición, ir y decir, oigan, pues esto sí. no es correcto, esto puede mejorarse en este sentido, y no ejercitamos nuestro derecho como ciudadanos a mejorar un ámbito que realmente no es el que aspirábamos muchísimos ciudadanos de esta tierra, ¿no? Es decir, que hablamos en los bares, hablamos en las casas, hablamos en los círculos de reunión, como usted comentaba antes, hablamos, pero después no damos pasos al frente para bueno, reclamar, para opinar, para mojarse. Hay un estudio desde la Universidad de La Laguna interesante en este sentido, ¿no?, de lo que es la importancia que implica la participación ciudadana en todas las tomas de decisiones de estos que tienen que ver con todos, ¿no? Y se ponen ejemplos como lo que sucedió en su día con el Rincón, recientemente con lo que ha sucedido con la vía diagonal de la Orotava, con el tendido eléctrico de Vilaflor. O sea que realmente cuando la ciudadanía no acaba de aprehender un proyecto, ¿no?, puede conseguir que se pare y que se modifique y que se le escuche, ¿no? Está pasado ahora con el puerto de Granadilla ¿Para también, qué les cuesta? ¿no? Cuesta. Curiosamente, parece que hay una inercia hacia esa participación en los últimos años, ¿no? Hasta hace poco estábamos como dormidos, ¿no? O sea, éramos como una comunidad enormemente dirigida, ¿no? Yo creo que ahora hay indicios de mucha mayor implicación, no solo de determinadas instituciones, sino de muchos colectivos, asociaciones, y eso en una democracia siempre es positivo. Bien. Sin perder, perdón, Sí. la obligación que tiene el que asume la responsabilidad política de tomar decisiones, y eso hay que también saber respetarlo, ¿no? Siempre pecamos de entender que la persona que tenemos enfrente es menos lista y menos honesta, ¿no? Y yo creo que eso también es un defecto generalizado. Hay disparidad de criterios y eso hay que saberlo respetar y hay que ser constructivo, porque si no, no caminamos, que es lo que está pasando aquí en la isla, ¿no? O sea que muchas veces, por muchos de esos factores los que hemos comentado, frenamos excesivamente decisiones que no es bueno, ¿no? Sí, porque después nos tocará ir a contrapelo de tantas cosas. Oiga, y el plan especial de La Laguna, con toda la polémica suscitada y con todo, en fin, el patrimonio de la humanidad, el plan... Bien, el tema de patrimonio de la Laguna es un tema muy complicado por lo mismo, ¿no? O sea, las posiciones son muy cerradas, ¿no? En una sociedad yo entiendo que las posiciones no se pueden enquistar, ¿no? Hay que ser mucho más flexible hacia las opiniones de las personas que piensan distinto que tú, ¿no? Y ahí
la laguna ha sufrido mucho de ese enfrentamiento entre posiciones muy conservadoras y posiciones mucho más especulativas o aperturistas, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? El plan especial de la laguna, ahora mismo, el que se está tramitando, es un documento, digamos, que se sitúa más del lado del compromiso con lo contemporáneo, ¿no? Bueno, algunos críticos de la otra parte, cuando me escuchen, dirá, este está loco cuando está comentando estas cosas, pero en esa posición ecuánime que yo intento colocarme, creo que la historia no se puede congelar. La historia es algo que hacemos todos día a día. Y nadie tiene derecho a decir, este espacio urbano debe de tratarse ya como un museo de cera, ¿no? Eso creo que no es defendible, ¿no? O sea que por lo menos hay que saber entender que hay... ¿no? Se suele construir en Tenerife con la exigible y adecuada calidad. Tenerife hoy en día, en cuanto a, digamos, calidad general, tiene un respeto importante desde fuera, ¿no? Digamos que hay arquitectura de enorme calidad que se construye en las islas y en Tenerife que está siendo foco de atención fuera. Lo cual no quiere decir que las cosas se hagan perfectas ni que la generalidad sea la buena. Hay muchas asignaturas pendientes que atender, ¿no? El otro día tuve acceso a un estudio comparativo estadístico de costes de la construcción y comparando un mismo proyecto de vivienda protegida en 42 provincias, digamos, españolas, éramos detrás de Barcelona la más cara, los costes más caros. Si a eso añadimos que en la península las exigencias constructivas son mayores, puesto que el aislamiento, la calefacción, todas estas cuestiones implican mayores costes, estamos en una situación delicada. O sea, los costes son muy altos, probablemente por todo el problema de la insularidad. ¿El suelo? Bueno, el suelo, no hablemos ya del suelo, estamos hablando solo de temas de costes de construcción. Si añadimos el tema del suelo... Ahora hablaremos del suelo y de la vivienda. Ya claro, el tema de la vivienda es un disparate. Como usted muy bien sabe, el Consejo Superior de Colegio de Arquitectos urgía al Gobierno, a finales de febrero, a adoptar medidas transversales y estructurales, creo que eran los términos, para evitar desequilibrios sociales y demográficos que pudieran derivar pues, de la actual situación, la describía como burbuja y eclosión inmobiliaria. ¿Esto se refería, algo tuvo que ver con todas esas definiciones? ¿Ese panorama es extrapolable a Canarias? Sí. Perdona, y antes, ¿tuvo algo que ver con todas estas... ¿Usted ha participado en esa posición? No, y además ha sido, curiosamente también estos días, foco de unas discusiones enormes. He tenido la suerte de estar presente en ellas en el Consejo Superior en Madrid y foco de unas discusiones muy importantes internas, ¿no? En relación a determinadas posiciones del presidente del Consejo, que es el que parece ser ha manifestado este tipo de consideraciones, muchas veces también mal utilizadas por determinados medios de comunicación, pero lo que es real, la estadística real, es que hay un enorme desequilibrio entre lo que es la oferta de vivienda libre con respecto a lo que es la vivienda protegida, ¿no? En el caso de Canarias existe una necesidad de vivienda clara, ¿no? Hay sectores enormemente perjudicados por esa falta de vivienda, hay en cambio una oferta de vivienda libre a precios desorbitados, influenciados esencialmente por la desproporción a la que han llegado los precios del suelo, ¿no? En la cual, por cierto, ha tenido también mucho que ver los ayuntamientos en la hora de lo que es la venta pública de determinadas parcelas que han llevado a que los valores de repercusión se sitúen ya en escalones escandalosos, ¿no? Con tema de la RIC, con todo este tema, pues todo eso ha complicado, pero realmente la necesidad vital de una vivienda al nivel de la media de los habitantes de Canarias en la península, pero sobre todo aquí en Canarias, sigue siendo una asignatura pendiente. De ahí que valoremos en positivo esas decisiones de modificar la ley para agilizar la obtención de suelo para ello, pero discrepamos en que se sacrifique determinado suelo rústico y no se obliguen a medidas que la ley prevé para ello, ¿no? Eso claro, es decir, yo quería plantearle, pero ya de algún modo usted lo dice, pero si quiere abundar más
cómo emplear ese patrimonio de suelo público en mecanismos de regulación del mercado, ¿no? sin que se hagan... Es que ha producido el efecto perverso, ¿no? Claro. O sea, claro, ante la falta de recursos, pues el ayuntamiento, decisiones que se pueden entender lógicas, generan ese efecto después de subida de los precios que hace que las referencias posteriores se sitúen en ámbitos totalmente desajustados a la realidad y la necesidad vital de las personas, ¿no? Sí, los datos que daba el Consejo Superior de Colegio de Arquitectos, supongo que serían, eran datos generales, Sí. medias generales, pero hablaba de que el precio de un piso nuevo pues, es el equivalente a 7 veces el salario íntegro anual de un hogar, ¿no? El doble que en Europa. El doble que en Europa. El doble que en la media europea. Sí. En Canarias yo pienso que es más de 7. Más de no 7. sé exactamente cuál es el índice en Canarias, ¿no? En estos días nos han llamado también del Instituto Canario de la Vivienda para que le facilitemos este tipo de datos si los tenemos, ¿no? Y estamos ahora mismo recopilando la parte de ese informe coyuntural del año 2004 en el ámbito de Canarias, ¿no? Claro, el encarecimiento, por ejemplo, hablan de un encarecimiento de un 17,4% en una sola anualidad. Sí, bueno, es lo que ha ocurrido en Canarias, ¿no? O sea, estamos en la media, ¿no? No, Gilio, pero hay una inflación del precio real. Impresionante. Una empresa, y no hay modo de poner topes a esa rentabilidad, muy respetable, pero porque todos los promotores, es decir, tienen que tener su rentabilidad, pero con algún tope. Indudablemente, cualquier tipo de mecanismo que lleve a la construcción de vivienda de protección oficial en términos asequibles, indudablemente ayudará a que el otro efecto se atenúe, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo puede acceder cualquier persona, cualquier joven, o como decían también ayer, cualquier persona mayor, ¿no? que tenga necesidad de comprar una vivienda, por lo que es que no se puede con los actuales salarios medios disponer? Se quiere fomentar también mucho el alquiler, eso también es una medida positiva, ¿no? Todo aquello que haga que se salgan al mercado todas esas viviendas que están cerradas, se renueve toda la planta de viviendas desocupadas o en muy malas condiciones que posibiliten la cultura del alquiler, ¿no? Que es algo también muy generalizado en Europa. O sea, hay muchas medidas ahí que se están tomando por parte del Gobierno de Canarias. Realmente ahí están haciendo un trabajo importante, ¿no? Pero que queda mucho por concretar. Muy en síntesis, porque ya el tiempo se nos agota, patrimonio, ¿no? Estado actual, líneas de conservación, de mejora. Falta voluntad institucional ahí. Se está haciendo mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, ¿no? Yo no creo que podamos decir que no se ha hecho nada, o se ha hecho mucho, se ha caminado muchísimo, ¿no? Hay mucho por hacer, muchísimo, ¿no? Es muy costoso también, ¿no? Pero yo no, al igual que en otras cuestiones, personalmente puedo situarme de una manera más crítica, y yo creo que aquí se hacen muchas cosas, algunas muy interesantes, queda mucho por hacer. Quizás hay, por ejemplo, en los temas arqueológicos debería de hacerse mucho más esfuerzo, ¿no? He oído también todo lo que es el patrimonio, a lo que se refiere todo el patrimonio de bienes muebles, ¿no? También hay mucho por ayudar, ¿no? Hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Yo creo que es un paso adelante ahora importante esta modificación que se está tramitando de la ley de patrimonio para ajustarla mucho más a los mecanismos y a las necesidades reales, ¿no? Creo que ese es un paso importante. Sí, don Virgilio, el Colegio de Arquitectos, la demarcación que usted preside, usted realmente ha estado en la vida colegial durante 17 años, con distintas responsabilidades, desde el año 2000 como presidente, ahora renovado en un nuevo mandato. El colegio se ha posicionado, ya usted lo ha dicho y lo ha explicado, en distintos temas de Tenerife muy puntuales, muy importantes, y se han conseguido algunas cosas, aunque, y por supuesto, digamos, eso socialmente le ha representado al colegio un reconocimiento, es decir, se ha expreso o no, pero sí en cuanto
a prestigio del colegio, ¿no? A prestigio social entre la ciudadanía. Pero también ustedes, las actividades que han realizado, que están realizando, no solo se limitan a estas exposiciones y a esto, sino que también tienen una dimensión cultural importante. Recientemente presentaban un libro, están con exposiciones, con distintos actos culturales, ¿no? Es decir, ¿qué dinámica es la que colegial es la que usted impulsa? Intentamos equilibrar esa posición de compromiso como ciudadanos en la opinión sobre temas de interés general en los cuales entendemos que podemos decir algo, con una implicación, creo que igual está mal que yo lo diga, pero ejemplar en la organización de muchos temas culturales con la arquitectura, el urbanismo y el paisaje como objetivo y como fondo, ¿no? Se ha desarrollado muchísima actividad, no solo publicación de libros, sino conferencias, talleres, encuentros, que han despertado, como decía yo antes, un enorme interés fuera, ¿no? Y es curioso que se traduce en algo que lo explica esto de una manera muy gráfica, ¿no? En 15 días ahora tendremos la visita de un grupo de estudiantes de Princeton, de la Universidad de Estados Unidos, la Escuela de Arquitectura, que están desarrollando un trabajo en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, ¿no? Y vienen aquí a, digamos, someter sus trabajos a la consideración nuestra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las islas despiertan un interés cultural fuera, ¿no? También hemos recibido ahora nos han enviado una nota diciendo que nos van a visitar alumnos de una escuela de arquitectura de Zúrich, ahora también en 15 días. Están interesados en conocer la arquitectura local, nuestras actividades, que los recibamos y que, bueno, estos son signos de que fuera esa labor se tiene muy en cuenta, ¿no? Bueno, no hemos hablado ni de sus publicaciones, ni de la coordinación de obras que usted ha realizado. No hemos hablado de usted. O sea, bueno, sí, no más de la cuenta. Solamente no se quejará. Más de la cuenta. No se quejará. Mucho. ¿Cuál es su obra predilecta? O entre las obras predilectas usted citaría la casa de Ramón Barrera de Residencia Granada. No tengo obras predilectas, yo soy muy autocrítico y muy crítico. Sí, pero con esa obra opta un premio muy importante. Bueno, tuvimos la suerte, es una obra hecha con un compañero, con Blas Pérez Ojeda, en esa línea de siempre colaborar con gente, ¿no? Y para nosotros supuso un reconocimiento a mucho tiempo haciendo cosas muy malas ¿no? y aprendiendo, ¿no? Y bueno, indudablemente eso ayuda digamos, a consolidar formas de situarte en la profesión, ¿no? Pero yo no hablo de obra preferida porque creo que la obra preferida siempre está por llegar, ¿no? Está por hacer. Siempre está por hacer, sí. Bien, ¿y son para usted importantes los valores familiares y del hogar? Hombre, yo pienso que la familia es algo fundamental, ¿no? Porque si no tienes ese apoyo, pues estás un poco como perdido, ¿no? Yo siempre digo que si yo no tuviera familia, pues no sé, igual no sé dónde estaría, sería un desastre, ¿no? No lo sé, o sea, la familia indudablemente apega, equilibra y te da todo, ¿no? Porque es que sin ellos estás perdido, ¿no? Y también va a colaborar en la consecución de esas obras predilectas de futuro. Bueno, en ello estamos, ¿no? Se intenta, ¿no? Nunca se sabe, se puede también meter la pata. El día a día de la propia familia es una gran obra. Sí, muchísimo. Muy bien, pues don Virgilio, ¿usted quiere añadir algo? Agradecerles el que me hayan invitado a estar aquí, como siempre ofrecerles mi disponibilidad y nuestra disponibilidad para todo aquello que necesiten. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lamentamos que el tiempo se nos ha ido, había muchos aspectos, había que aprovecharlo. En el futuro habrá que retomar las conversaciones con don Virgilio Gutiérrez Herreros, presidente de la demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Ya digo, nos hemos dejado en el tintero muchas cuestiones, pero el tiempo manda, lamentablemente. Y queremos expresarle nuestro reconocimiento por su disponibilidad. También ofrecer, en nombre del presidente y de la directora del canal, en este momento yo soy el portavoz de don Juan Luis Lorenzo, presidente, y doña María Lorenzo, directora, para transmitirle a usted pues también la disposición del canal al servicio de la demarcación que usted preside, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Es una institución a la que se le estima, se le reconoce
y desde luego estamos a la disposición para aportar nuestras colaboraciones, por muy modestas que sean, pero que las tengan en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, pues, despedirnos hasta un próximo programa, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible.